7 de la mañana, 46 minutos. Saludamos hasta ahora al señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Germán Umaña. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días a usted y a todos sus oyentes. Señor Muchas ministro, gracias por llamar. a usted por darnos algunos minutos, señor ministro. ¿Cómo estuvo la reunión con el presidente Maduro? ¿Cómo va el restablecimiento de las relaciones comerciales con Venezuela? Bueno, yo tuve el privilegio de estar en Venezuela, donde fui recibido por la vicepresidenta, la señora Delcy Rodríguez, y por todos los ministros del área económica, es decir, comercio, industria, turismo y también el ministro de Inversión. Ahí tuvimos una conversación muy importante sobre temas fundamentales para el restablecimiento de las relaciones, con 3 análisis en los cuales llegamos a conclusiones muy importantes. Es necesario abrir la frontera para restablecer el transporte de carga de mercancías. En segundo lugar, era necesario dialogar sobre el tema de la apertura de los vuelos internacionales entre Colombia y Venezuela y Colombia. Y en tercer lugar, pues todo lo que tiene que ser la programación para que esto sea una apertura segura y de largo plazo, con una proyección profunda, respetando los derechos fundamentales de las personas, la mejora de los indicadores sociales y, por supuesto, la mejora del comercio y de la inversión. Después de esta reunión, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente Maduro, en donde el diálogo permanente con el presidente Petro, pues llegaron a la conclusión, como usted pudo ver en los Twitter simultáneos del presidente Petro y el presidente Maduro. Se acortó la apertura de la frontera para el 26 de este mes para transporte de mercancías, el avance para abrir los vuelos internacionales entre Colombia y Venezuela, que de hecho el día de ayer salió el comunicado donde ya hay la apertura por parte de Venezuela a los vuelos desde Colombia, y ahora hay que perfeccionar los mecanismos. Y por otro lado, se diseñó un programa de trabajo profundo para hacer esta relación permanente. En este tweet estaba manifestada cada una de estas cosas, y hay una coordinación profunda bajo la dirección del señor presidente con los ministros, que tenemos que ver con cada uno de los temas de Venezuela, como comercio, industria, turismo, el ministro de Transporte, el embajador Benedetti, que ha sido fundamental en todos estos temas, y el canciller, por supuesto, que es nuestro orientador de la política internacional. Lo saluda Juan Lozano, me da gusto saludarlo, señor ministro. ¿De cuánto estamos hablando en el potencial de la recuperación del comercio binacional? ¿A cuánto se puede volver a llegar después de que se había matado pues prácticamente a cero? Doctor Lozano, muy buenos días, un placer saludarlo. Mire, básicamente, como lo he comentado, este año estamos en un comercio que podría llegar sin apertura de frontera a los 650, 700 millones de dólares, que es bastante frente a lo que había caído, pero poco frente a lo que fue la mejor situación del comercio internacional. Pero para este año, fácilmente, con esta apertura segura y, por supuesto, concertada con las autoridades venezolanas, podremos estar en el orden de los 1.000 millones de dólares, que ya es una cifra muy representativa de comercio binacional, y para el año entrante podríamos llegar sin mayores problemas, de acuerdo con la recuperación esperada de la economía venezolana y la economía colombiana, en 2.000 millones de dólares. Seguramente en unos 4 años, ya con la recuperación de industrias básicas en Venezuela que tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con la energía, como la petroquímica, la siderurgia, el aluminio, que son complementarias con industrias como el plástico, como los textiles, las confecciones, la metalmecánica, la construcción, podremos estar en 4 años en el orden de 4.500 millones de dólares, que eso significa cerca del 70% de la mejor situación. Pero esta es una relación de largo plazo que no tiene otra posibilidad sino crecer en la medida que vayamos piano, vayamos lontano y vayamos seriamente hacia el futuro ordenado de una relación con Venezuela. Muy bien, señor ministro. Ojalá paguen, ¿no? Ojalá paguen todos estos negocios y estas cuentas que usted está haciendo. Ministro, el papel de Procolombia en la reapertura de todos estos hilos comerciales con Caracas va a ser fundamental.
¿A quién pusieron a dirigir ProColombia y quién será su hombre destinado en ProColombia en Caracas para que le sumen todas esas cifras que nos acaba de decir? Como usted conoce, ProColombia es fundamental dentro de la estrategia, no solo en la promoción de inversiones, pero inversiones con valor agregado, con incorporación de progreso técnico, con transferencia de tecnología, con creación de pequeña y mediana empresa y sobre todo de empleo calificado y no calificado. Y por otra parte, con la exportación de bienes nuevos en los diferentes mercados. En ProColombia todavía el señor presidente no ha designado la persona, sencillamente está en esta decisión el señor presidente con el ministro de Comercio Exterior y le informaré tan pronto tenga un dato sobre esto, me comprometo a dialogar con usted en esa materia. Pero ProColombia es fundamental. Claro, ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. Esa inquietud que planteaba Fernando al comienzo de su pregunta es la inquietud que tienen hoy muchos empresarios que van a invertir, que van a poner sus recursos para restablecer el comercio con Venezuela, pero que temen que no se les pague. ¿De qué manera va a garantizar el gobierno las condiciones para que se les pague efectivamente? Mire, en esto hay que ser bastante claro. En primer lugar, usted sabe que tanto Colombia como Venezuela no tienen control de cambios en este momento, que esa es una situación diferente a las de los últimos 20 años. ¿Qué significa esto? Que se está manejando un cambio en el que los empresarios y los sectores privados son los que están haciendo su relación. En general, por ahora, respetando y teniendo en cuenta que no vayamos a incurrir en problemas con las sanciones de otros países, lo que se está haciendo es un pago anticipado frente a las exportaciones que se están haciendo. En este momento no existe ningún problema con los pagos, con la debida seguridad jurídica frente a las sanciones. Señor ministro, le pregunta Santiago Ángel, el gobierno ha dado algunos mensajes y especialmente el embajador Armando Benedetti sobre lo que debería ocurrir con monómeros y es una transición a que el control lo tenga de nuevo el gobierno venezolano. ¿Qué va a pasar con monómeros finalmente y cómo va a ser esa transición? Mire, aquí hay que tener en cuenta que para Colombia lo fundamental es recuperar las posibilidades de, por lo menos parcialmente, tener un desarrollo en el campo y en la soberanía alimentaria. Esto tiene que ver con los fertilizantes y monómeros es uno y tal vez nuestro principal proveedor de fertilizantes. La evolución de la situación con monómeros, con las conversaciones también con los norteamericanos, ha sido una evolución ordenada que poco a poco se va presentando y, por supuesto, para nosotros es fundamental la recuperación de monómeros y también las relaciones con la empresa que tiene la mayor capacidad accionaria en monómeros, que es Tequiven en Venezuela. Esto se ha hecho, como en todas las otras cosas, bajo la coordinación del señor presidente, bajo la acción muy destacada del señor embajador y en donde muy seguramente vamos a tener la relación fundamental que es fertilizantes frente a desarrollo de la soberanía alimentaria y de la producción en Colombia. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo, doctor Germán Umaña, gracias por darnos esta entrevista. Es usted muy amable, muy gentil. No, para mí es un placer y a sus órdenes en cualquier momento. Un abrazo. Señor Ministro. Igualmente, muchas gracias. 7:54, esto es la FM, las noticias como son.